Muy buenas tardes, mi nombre es Cecilia Garza de González y me emociona mucho poder ser moderadora de este panel que lleva por nombre Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud, una responsabilidad compartida. Ya que sin duda alentar la discusión sobre estos temas tan relevantes es uno de los principales propósitos de la cátedra. Me acompañan 4 panelistas expertos en estos temas, de quienes me permite presentarlos con una breve semblanza. Carmelo Santillán, doctor en sostenibilidad con 3 maestrías relacionadas al medio ambiente, energía, seguridad y salud en el trabajo y responsabilidad social corporativa. Cuenta con una doble Executive MBA por la Universidad de Barcelona. Ha publicado más de 40 artículos entre México, Colombia, Brasil, Chile, España, Perú, Reino Unido y Estados Unidos y ha impartido más de 300 ponencias. Actualmente es CEO de CSR Consulting, empresa que brinda asesoría de sustentabilidad y economía circular. Santillán, fundador y CEO de CSR Consulting. Muchas gracias. Selene Martínez es bióloga egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Recientemente participó en estudios sobre el cambio climático y calidad del aire con enfoque en salud ambiental en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública. Es miembro activo de la Alianza para la Acción Climática e integrante de diversos consejos ciudadanos de medio ambiente en Nuevo León. Actualmente es directora ejecutiva del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire de Monterrey. Gracias, Selene. Edna Martínez, experta en políticas públicas y sostenibilidad, actualmente es consultora en sustentabilidad con amplia experiencia en el análisis, diseño e implementación de políticas públicas y proyectos relacionados con el consumo y la producción sustentables, la prevención y gestión integrada de residuos, la economía circular y la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bienvenida, Edna. Juan O. Galindo, director médico de Christus Muguerza. El doctor Juan Galindo es médico cirujano partero con especialidad en medicina interna por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una subespecialidad en neumología por la Universidad Nacional Autónoma de México y un doctorado en medicina por la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde tuvo el privilegio de participar en el primer trasplante de pulmón en México en 1989, siendo el único residente en ser parte. Ha sido profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González. Fue presidente del Consejo Nacional de Neumología y de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía Tórax AC. Actualmente y desde 2012 es director médico corporativo de Christus Muguerza Sistema de Salud, donde ha desarrollado y participado en proyectos como el primer hospital en México 100% digital, Christus Muguerza Saltillo, el programa de implementación del expediente médico electrónico para todo el sistema del hospital, el único programa en activo de trasplante de pulmón en México, Christus Muguerza Alta Especialidad. Además de lograr que Christus Muguerza sea el sistema de salud con el mayor avance en el uso de inteligencia artificial y nube de salud. Sean bienvenidos. En esta primera ronda, me gustaría que nos compartieran cómo ustedes, desde sus diferentes roles, han podido detectar y evidenciar la relación directa entre el cambio climático, la calidad del aire y la salud humana en nuestra comunidad. Adelante, Carmelo. Muchas gracias, Cecilia. Pues sí, realmente primero tenemos que definir muy bien y todos tenemos que saber que el cambio climático es generado por unos gases de efecto invernadero que generan un calentamiento global
y este calentamiento global genera pues, este fenómeno llamado cambio climático. Y vamos a decir, la parte en común, una de las partes en común con la problemática de calidad del aire es que proviene, no en todos los casos, pero sí en una gran parte, en el consumo de combustibles fósiles. Es decir, si nosotros consumimos gasolina, consumimos diésel, consumimos gas LP, gas natural, cualquier tipo de combustible fósil, también como combustóleo, pues realmente se está generando gases de efecto invernadero que promueven el cambio climático y también se está generando, en este caso, afectaciones a la salud por tema de calidad del aire. También tenemos que diferenciar que el cambio climático, en este caso, es un problema global, donde realmente no afecta a la salud el cambio climático, sí la calidad del aire, que es un problema local. Entonces, vamos a decir así que los contaminantes criterio, no quiero ser muy técnico, pero son diferentes, pero sí tiene esa relación en la que si nosotros con iniciativas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, también se podría reducir estas emisiones, algunas de las emisiones de calidad del aire. Entonces, aquí la idea sería sobre todo dentro del impacto que podemos generar cada uno de nosotros, el poder ver de qué forma podemos pues bueno, aprovechar de que una iniciativa nos pueda ayudar a reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero y aparte reducir partículas menores PM10, PM2.5, óxidos de azufre, NOx, SOx y otro tipo de contaminantes criterio que también nos afectan en la calidad del aire. Para terminar mi aportación a esta pregunta, sobre todo, eso es lo que nosotros deberíamos pues, pensar, cómo poder enfocar nuestros esfuerzos a eliminar esas causas raíces de estas graves problemáticas. Gracias. Bueno, respondiendo a la pregunta también, nosotros desde el observatorio, bueno, somos una organización que ha estado trabajando de cerca con algunos otros institutos, entre ellos el Instituto Nacional de Salud Pública. Y ahora mismo somos colaboradores en un estudio que justo lo que estamos trabajando es justo en arrojar esos datos de cómo nos afecta en la salud humana, tanto el aumento de la temperatura como las concentraciones que estamos teniendo hoy en día de los contaminantes criterio, que como decía Carmelo, son los contaminantes que afectan la salud. Y entonces vemos una relación muy estrecha entre el cambio climático y la calidad del aire, que si bien los contaminantes climáticos, que probablemente ustedes ya conozcan un poco de esto, lo que ocasionan es que la temperatura planetaria aumente con el tiempo y causan fenómenos extremos y demás. Al mismo tiempo, la calidad del aire, que está en este caso relacionada con los contaminantes que dañan la salud, están muy estrechamente relacionados porque realmente los orígenes de esos contaminantes son básicamente los mismos. Es el consumo de combustible fósil y el cómo estamos acostumbrados a llevar a cabo nuestras actividades productivas, cualquiera que sea que hagamos. Entonces hemos encontrado que sí hay una relación estrecha entre cómo la salud humana es afectada con el aumento de temperatura, por ejemplo, cuando nos exponemos a las islas de calor, que como ustedes saben hoy en día están creciendo, y también estos contaminantes atmosféricos que dañan la salud. Esa combinación pues es crucial y básicamente nos vulnera. Entonces digamos que tenemos un mayor riesgo de enfermar o de morir prematuramente con esa combinación. Entonces ahí con eso creo que concluyo. Gracias, Elene. Continuamos con Edna. Gracias. Bueno, no me quiero meter mucho en lo técnico porque aquí todos saben más que yo en este sentido, y luego me quedé pensando también, está bien difícil la pregunta, porque si fuéramos los anticambio climático, ya sacaríamos toda nuestra información así, de datos duros. Pero bueno, a mí de lo que me ha tocado observar y la relación intrínseca, yo creo que les voy a dar un ejemplo más bien muy sencillo. Yo vivo en el campo, en Mineral del Chico Hidalgo, y cuando se vino la pandemia por allá de marzo, más o menos en el 2020, me tocó pues quedarme ahí. Yo estaba en la Ciudad de México, siempre he vivido muchos años ya en la Ciudad de México, y pues nada más hacía sentido que me quedara ahí en medio de la nada si no estaba pasando nada. Entonces pues ahí estuve
varios meses y sigo ahí más bien. Pero a lo que quiero ir es que yo ya tenía varios años yendo a este espacio que está al lado de un parque nacional. Este es el primer parque nacional de México, se decretó en 1901. Y la flora y la fauna ya se había retirado, bueno, la fauna en específico, la flora supongamos que todavía no estaba tanta afectación, pero se había retirado mucho, ¿no? Y en este tiempo donde nadie podía entrar al pueblo ni al parque nacional porque estaba prohibido, a los meses empezaron como muchos animales a regresar, ¿no? Animales que ya no los veías ni por suerte, ¿no? Entonces, en algo tan pequeño y tan de diario, o sea, se los comparto más como cómo se puede ver afectado, y yo creo que todos nos tocó, los que tuvimos la suerte de estar en medio de la naturaleza, ver cómo regresaba, ¿no? Entonces, evidentemente, no nada más la calidad del aire está vinculada con el tema de cambio climático, pero también pues la cuestión de, y voy a poner aquí mi tema, del ruido, que también es un contaminante, ¿no? Muy importante, que nadie lo toma en cuenta, pero bueno, bueno, es todo. Gracias, Edna. Adelante, doctor. Gracias, Ceci. Pues en el caso de la medicina, ya tenemos muchos años con evidencia científica puntual del impacto que tiene la contaminación, particularmente las partículas menores de 10 micras en la salud. Yo hice mi residencia de neumología en la Ciudad de México en los 80, cuando la Ciudad de México tenía el deshonroso galardón de la ciudad más contaminada del mundo, y teníamos una profesora que todavía vive, la doctora Chapela, muy metida en asma, y ella decía, cuando empieza a llover se acaba la crisis de asma, porque caían los contaminantes con la lluvia. Entonces, esos eran los primeros conocimientos que yo tuve. Luego ya empezó a haber evidencia científica más puntual, de dos tipos: en el medio rural, con la contaminación de los anafres, que causa enfermedad pulmonar muy puntual. Rogelio Pérez Padilla lo publicó y lo puso a nivel Latinoamérica. Y ahora tenemos estudios muy claros en todo el siglo XXI, donde se demuestra muerte prematura. De hecho, el cálculo de la OMS es más de 4 millones mueren al año por contaminación, incremento en la exacerbación de enfermedades pulmonares crónicas como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica en los últimos 20 años ha ido escalando el nivel de frecuencia de muerte en el mundo, y ahorita está entre el tercero y el cuarto lugar a nivel mundial. Una buena parte de esto asociada particularmente en los países en vías de desarrollo, ya sé que no se usa el término así en este momento, pero el punto medular es que la contaminación causa un puntual exacerbación de las enfermedades, y algunos de ellos terminan con la muerte. Gracias. Ahora, si me permiten, en esta segunda ronda, vamos a enfocarnos en ideas de colaboración. La pregunta es, ¿cómo pueden las empresas o instituciones colaborar entre sí para abordar el cambio climático y mejorar la calidad del aire de manera más efectiva? Por favor, Carmelo. Gracias, Ceci. Sí, es un problema multifactorial, ¿no? Depende de bastantes cosas. Una es, por supuesto, la legislación, ¿no? La política pública. Realmente existen bastantes de las normas ambientales o de las leyes generales ambientales, como es la LEGEPA y sus respectivos reglamentos, como el de la contaminación atmosférica y otros, que realmente son muy antiguos. O sea, realmente no se han actualizado a, por ejemplo, los parámetros que marca la OMS en tema de calidad del aire, ni mucho menos. ¿Cómo encontrar la solución? Por supuesto que se sabe ya más o menos cuáles son las soluciones, pero aquí es tanto en cómo concilias, en cómo haces o cómo, entre comillas, obligas que la industria, los distintos tipos de industrias, ¿no? Cualquier tipo de sector, pues en este caso, cumplan con lo que tengan que cumplir. Si hablamos de que a nivel México y sobre todo, por ejemplo, en Nuevo León, el nivel de cumplimiento ambiental es realmente muy bajo, el porcentaje es muy bajo, no supera el 30%, pues realmente es complejo. Es complejo convencer a la industria privada a que le entre a solucionar un problema en el cual, como digo, es multifactorial y, por supuesto, tiene mucho que ver pues la entidad federal, porque muchas
las fuentes fijas, muchas son federales, que aproximadamente son responsables del 60% de los contaminantes criterio en Nuevo León en materia de calidad del aire y también, por supuesto, en temas de cambio climático. Entonces, ese tipo de alianzas lo que haríamos, pero no solo con voluntad, sino realmente que se tomen acción, realmente planes aterrizados. Gracias. Gracias, Carmelo. Continuamos con Selene. Gracias, Ceci. Yo diría que la solución más efectiva que puede venir, por ejemplo, por las empresas, por la industria en general, por las instituciones que están, por ejemplo, implicadas en la gestión de la calidad del aire, es primero involucrarse. En el tema de la industria es muy importante que la industria actualmente invierta en reducir las emisiones de contaminantes criterio y de contaminantes climáticos y que tengan planes que puedan cumplirse en cierto periodo de tiempo. Si esto no existe, es muy difícil seguir como avanzando porque en México, desgraciadamente, tenemos normativas. Les contaba, de hecho, hace un momento a mis compañeros que tenemos normativas de hace más de 30 años en vigor ahora, muy antiguas, muy laxas. Un ejemplo claro es una de las normas que básicamente establece cuántas partículas puede emitir la industria en las metrópolis, en México. Imagínense que esa norma es del 93, entonces a veces no es suficiente cumplir con las normas, porque las mismas normas en México a veces son muy laxas y lo que se requiere es un compromiso, sobre todo local, de los actores que son fuentes emisores, pero también de la ciudadanía, que también tenemos pues hábitos, actividades productivas, que somos parte a veces de instituciones, de empresas, que comemos, nos movemos, ¿no? Y eso, a final de cuentas, también, como somos 5.5 millones de habitantes, pues también genera un impacto. Entonces, primero participar, invertir, informarnos es súper importante y participar en las políticas públicas que nos interesan, tanto de cambio climático como de calidad del aire y bueno, así poder incidir, pero bueno, es importante que participen todos los sectores en esto. Gracias, Selene. Continuamos con Edna. Gracias, súper de acuerdo con eso. Y no quiero repetir lo que ya dijo Selene, pero en un orden pensaría que tiene que ver con que sepan las instituciones cuáles son las emisiones que tienen para que puedan abordarlo. Y lo que me ha tocado mucho ver a mí desde el asiento donde estoy es que las instituciones, las empresas están esperando que les digan qué hacer. Y como en una cuestión reactiva, las empresas están así empujando como con su lobbying típico de no, espérame, todavía no, porque esto, la inversión no se recupera ahorita, ¿no? Entonces, yo creo, lo voy a decir desde una forma más crítica, creo que la industria, el sector privado tiene que ser más innovador en ese sentido, porque es muy pasivo y nada más cuando ve la regulación se vuelve proactivo, nada más para detenerla, no para cambiar eso, ¿no? Y para acaso está, y perdón, y si les duele, si hay alguien aquí, Cemex, ¿no? O sea, Cemex es de aquí, cumple con regulaciones espectaculares en España, Bélgica, Polonia, y aquí la calidad del aire en parte también está afectada por las actividades que hay aquí. Pero no me quiero quedar ahí, porque creo que lo importante también es cómo lo podemos hacer nosotros como sujetos, ¿no? Y no pensar que alguien más tiene que llegar a hacerlo y tiene que ser papá gobierno o la institución, ¿no? Entonces, más bien se los pongo a ustedes también que sepan qué es lo que están consumiendo y qué impacto tienen, ¿no? O sea, en ese sentido de que busquen también qué tipo de productos y si los productos están comprometidos con estándares que tengan cuestiones ambientales, ¿no? Hay certificaciones como la de Empresa B y algunos hacen sus reportes de sostenibilidad, que sería como bueno empezar con este tipo de productos y bueno, pues claro, o sea, no nada más en la parte del consumo, sino pues qué hago con en otras actividades que pueda yo como sujeto contribuir a esto. Listo. Gracias. Doctor. Sí, gracias, Ceci. Yo creo que hay un macro y un micro, y el macro ya lo comentaron. Cuando yo oigo al gobierno decir vamos a quemar más carbón para hacer energía, pues estamos en contracorriente. Y evidentemente eso permite que muchos en la empresa privada se mantengan al margen, incluso algunos ni crean
que esto es cierto. Hay gente todavía que cree que no hubo pandemia. Entonces, tristemente ese es el contexto. En un país como el nuestro, a mí me parece que cada uno de nosotros tenemos que empezar a incidir desde nuestro nicho, con quienes podamos irlo multiplicando. Voy a poner algunos ejemplos. Bueno, ya sé que el transporte público en nuestra ciudad es pésimo, pero pues hacer este bendito carro para que lleve a todos los niños una vez, un día una y otro día otro, y no ver las filas de carros en los colegios. Yo tengo uno donde vivo, tuvimos una sequía horrible hace un año y mi vecina de enfrente regaba la cochera con la manguera. O sea, si no tenemos conciencia, si no nos ponemos a tratar de ver cómo podemos ayudar, difícilmente esto va a cambiar. La sociedad civil tiene que tomar un papel preponderante para que esto se dé. Si no, vamos a seguir viendo las exacerbaciones y las muertes generadas por todo esto, que me parece, lo más triste es que es prevenible, lo más triste es que lo podemos cambiar. De manera que en ese macro y en ese micro, el que puede incidir en el macro que lo haga, pero quienes no podemos incidir en el macro, hagámoslo en el pequeño espacio que nos corresponde. Gracias. Muchas gracias. Hablemos ahora de los retos que han enfrentado y cómo los han superado. ¿Qué nos falta en México para implementar iniciativas de cuidado ambiental y prevención del cambio climático? Pues en mi opinión realmente lo que necesitamos es, lo comentaba algunos de mis compañeras, compañeros, el tema de incentivos, ¿no? O sea, no tendría que hacer falta haber incentivos para realmente tomar acción. Pero ¿qué sucede? Que también tenemos que darnos cuenta que pues, en un mundo donde viven 8.000 millones de personas, bueno, y en un país donde viven casi 130 millones de personas, habrá gente que está pues, más familiarizada y tenga más, simpatice más con temas medioambientales y otros que no. Yo siempre digo una frase que al medio ambiente le da igual si una persona que es súper ambientalista no contamina o si una persona que no está a favor del medio ambiente no contamina. Realmente el resultado es el mismo, que no va a contaminar. Y requerimos atraer a esta población de personas que no tienen la conciencia, que no quieren, no tienen ganas y no tienen ningún incentivo para cuidar el medio ambiente. Entonces, es como esa gran parte de la población la vas, entre comillas, moviendo, orientando, empujando, incentivando para que sí lo haga. Porque realmente que un 5% o 10% de la población no contamine, vamos a decirlo así, no va a representar un gran impacto. Y necesitamos, el tiempo se va acabando y realmente seguimos en las mismas. Actualmente, la huella de carbono a nivel mundial son 70.000 millones de toneladas de CO2. México aproximadamente son 600 millones, un 1,2%. Y Nuevo León aproximadamente 56 millones. Esos son los datos que hay actualmente. O sea, ya por lo menos tenemos datos. Ya tenemos un marco de referencia, que eso es un baseline, el cual, ya al menos ya sabemos cuál es nuestro rival a batir. Ahora tenemos la voluntad, las ganas, queremos invertirle para reducirlo, pero los datos y el baseline, ahí está. Entonces solo queda en base a nosotros, ¿no? Como entidades, como población, como iniciativa privada, como cámaras, el que sí que realmente lo queramos hacer, pero para eso pues el movimiento se demuestra andando, no con puras palabras. Gracias. Adelante, Selene. Gracias. Yo creo que también, aunado como a los tiempos que estamos viviendo, uno de los retos más importantes que puedo platicar es la misma voluntad política que estamos viviendo hoy en día de hacer las cosas y tomar decisiones desde la información científica. Como una información que a veces parece impactante, pero es real, viene de estudios locales, es que anualmente solo la zona metropolitana de Monterrey pierde alrededor de 2.500 millones de dólares año con año, solo por no acercarnos a los valores de la norma actual de salud mexicana, que recomienda cierto promedio de PM2.5 al año. Entonces, por no estar cumpliendo ese valor, estamos perdiendo tanto dinero que podría destinarse a mejores políticas públicas, al sistema de salud, mejorarlo y demás.
Y bueno, año con año igual hay estimaciones de pérdida de vidas y de pérdida de años vida. En temas de mortalidad andamos en promedio en 1,700 muertes al año por exposición a PM2.5. Y esto sin adherir el factor de cambio climático, es decir, solo por temas de PM2.5, es decir, mala calidad del aire, en Nuevo León. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya tenemos información, lo que falta es integrarla a las políticas públicas de salud, de ambiente, con los municipios de la zona metropolitana, a nivel estatal, a nivel federal, pero para eso necesitamos que se genere cierta presión sobre quienes ahora nos representan como políticos en nuestro país. Y bueno, ese es otro de los retos, cómo hacer que la ciudadanía participe. Para mí es otro de los retos muy importantes, aumentar esta información científica y aumentar las capacidades de la población para tomar decisiones para protegerse de estos factores, pero también para ir mejorando nuestros hábitos, ir evolucionando como población y además presionar hacia arriba, ¿no? Que necesitamos eso mucho ahora. Gracias, Selene. Continuamos con Edna. Gracias. Siento que nos faltan líderes en el tema de medio ambiente, o sea, líderes que les importe la agenda ambiental, ¿no? Lo vimos ahora con este presidente que salió, que no nada más no le importaba el tema, sino lo hizo menor y justo, ¿no? Porque como no es una persona estudiada, y perdón que me esté metiendo en política y demás, pero creo que es fundamental. Y también porque les voy a decir algo, o sea, no se hace ciudadanía cada 6 años o cada 3 años que vamos a votar, se hace todos los días sabiendo, estando bien informados, ¿no? Y como dice Selene, o sea, sí, tomando decisiones basadas en la ciencia, ¿no? O sea, no pueden ser, perdón que lo diga así, pero decisiones chileras y nada más porque se me antojó, ¿no? Entonces, desafortunadamente estos 6 años no nada más a México no le ayudaron a avanzar, sino retrocedimos por completo, ¿no? Entonces, nos faltan líderes que así como traen una agenda social de pobres o de la que tú quieras, de postear todo el tiempo aquí en los medios, la tengan en tema ambiental. Si no tienen eso, esto no va a cambiar desafortunadamente. Entonces, creo que necesitamos a líderes comprometidos y que sepan del tema, ¿no? Porque si no saben va a ser muy difícil que le entren, ¿no? Pues es lo que pasa y creo que fue lo que está pasando con muchos de los gobernantes que tenemos. No nada más es el gobierno, o sea, lo he dicho, creo que también el sector privado le falta esa parte de emprendedor, de innovador, donde no se ha arriesgado lo suficiente para poder resolver estas problemáticas, ¿no? Entonces, sí, creo que eso es lo que falta como liderazgos en el tema. Sí. Muchas gracias, Edna. Continuamos con el doctor. No puedo agregar muchas cosas de lo que ya dijeron, pero me parece que definitivamente si no tenemos una agenda y si no tenemos líderes, imposible que las cosas se den de manera generalizada. Pero bueno, yo voy a comentar 2 cosas. Una, desde nuestro espacio, nosotros en Muguerza, por ejemplo, a partir de ya la construcción de los hospitales incluye una planta tratadora de agua e incluye energía renovable. Créeme que un hospital gasta muchísima energía todos los días y si usamos energía renovable es mucho mejor. Pero algo que yo quisiera hacer es despertar la conciencia en ustedes, porque si el mundo está mal ahorita y seguimos igual, lo que les va a tocar a ustedes y a sus hijos va a ser peor. Necesitamos más compromiso. Algunos de ustedes llegarán a ser líderes. Necesitamos que se luche porque se haga este cambio. No puede ser que veamos todo lo que vemos y no hagamos nada. Y tristemente muchas de las cosas están relacionadas con lo que ya dijeron mis 3 compañeros, pero de nuevo no podemos esperarnos a que alguien lo haga por nosotros. Gracias. Muchas gracias. Por último, ¿qué acciones concretas podemos implementar en nuestra vida diaria y en los emprendimientos para contribuir a la mitigación del cambio climático y la mejora de la salud pública? ¿Podrían compartir ejemplos específicos, especialmente aquellos dirigidos a emprendedores responsables?
Sí, por supuesto. Por ejemplo, dentro de nuestro impacto, ¿no? Ya tengamos una startup, un emprendimiento, un pequeño negocio, pues ser congruente con nuestro mensaje, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la consultoría lo teníamos muy claro desde un principio. Es decir, nosotros, pues sí, en este caso queríamos crear una consultoría de sostenibilidad, pero congruente a lo que hacemos. Entonces, por eso también pues, somos, por ejemplo, la primera consultoría carbon neutral de Latinoamérica, verificada por un tercero. Por eso somos la primera pyme de Nuevo León con el distintivo de calidad ambiental de la Profepa. Por eso pues, tenemos en este caso un reconocimiento de EcoVadis, que es el líder a nivel mundial en ESG, en temas de sostenibilidad, con una medalla de oro. ¿A qué me refiero? A que tenemos que tener algo diferente, ¿no? Me toca a veces en las mentorías con startups a nivel Latinoamérica y a veces el tema es que siempre vemos lo mismo. En vez de innovar y decir, oye, estamos viendo cómo, quizá en México no tanto, pero a nivel global el cambio climático es algo muy relevante. El tema de calidad del aire y el tema del agua es algo muy relevante. Entonces, ¿por qué no incorporamos esos criterios de sostenibilidad dentro de nuestra startup, dentro de nuestro emprendimiento? ¿Por qué no vemos, por ejemplo, en todo el análisis de ciclo de vida, desde la extracción de materia prima o hasta la disposición de ese producto, cuáles son los impactos ambientales que se generan, cuántas emisiones de CO2, cuánta energía voy a requerir, cuántos residuos y qué tipo de residuos voy a generar? Entonces, básicamente, ir más allá. No quedarnos en nuestra caja, en nuestro box de, bueno, es que en base a los estudios que he hecho de cómo han, no sé, qué startups ha habido anteriormente, no, seamos muy diferentes, ¿no? Realmente veamos lo que de aquí a los próximos 10, 20 años, sobre todo en temas ambientales, y sobre todo temas ambientales y temas de salud, que por ejemplo salió hace no mucho, ¿no? En el último World Economic Forum, 8 de los riesgos más importantes a nivel global de los próximos 30 años, 5 son ambientales. Entonces tenemos que, si queremos crear una empresa o queremos crear un impacto, tenemos que ver de aquí a los próximos 30 años. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en términos de tecnología, creo que hay muchas ideas. O sea, tenemos, por ejemplo, esta necesidad de tecnificar la industria, de tecnificar los combustibles que estamos utilizando, las energías limpias. Creo que ahí el emprendimiento es vital porque necesitamos ir evolucionando el cómo funcionamos, cómo somos productivos, porque esta productividad pues, nos tiene hoy en día con estos problemas que tenemos hoy. Entonces, un tema pues, es la reducción de emisiones. ¿Cómo lo hacemos? Para eso hay que ser innovadores y usar la información que ya tenemos. Y la otra parte que yo me iría más también al tema de salud pública es cómo podemos innovar para que las poblaciones estén protegidas, sobre todo la población susceptible, que son niños menores de 12 años, adultos mayores, personas embarazadas, personas que tienen enfermedades preexistentes, sobre todo cardiovasculares o respiratorias, en fin. ¿Cómo podemos proteger a esa sección de la población y a la población sana de eventos o episodios de contaminación atmosférica, cómo podemos generar alertas tempranas para la prevención, para el aviso, incluso a los sectores emisores, para que esos episodios de contaminación sean menos severos que lo que se está pronosticando? Todo eso no solo es, digamos, no tiene una necesidad solamente de generar información científica, sino también qué productos podemos utilizar para que funcionen en temas de comunicación, en temas de aplicaciones, generar la información, las recomendaciones a la población. Y yo me iría también en ese sentido, ¿cómo podemos hacer llegar esa información para la prevención de esos episodios y la prevención hacia la población que pueda protegerse? Muchas gracias, Elena. Edna. Sí, gracias. Lo veo en dos niveles. El primero, obviamente, en lo personal, en lo que uno puede hacer como sujeto, y la otra, bueno, pues claro, en los emprendimientos. En la parte de los emprendimientos, no sé por qué me viene a la mente la parte de la ética. He visto algunos proyectos que responden a cuestiones sociales súper interesantes, a cuestiones ambientales de sustentabilidad, pero no incluye la cuestión social, y entonces
como digo, pues no, o sea, eso no es sustentable, ¿no? O sea, no porque pongas unas celdas fotovoltaicas quiere decir que es un proyecto sustentable cuando no estás considerando lo social. Y pasó justo un proyecto así en Hidalgo, de unas granjas de celdas fotovoltaicas que pusieron. Entonces, lo mencionaban aquí, la congruencia nada más, ¿no? O sea, y en ese sentido también, en la parte de la vida diaria y uno como sujeto, yo creo que sería esta parte de cómo toman las decisiones y basados en qué, ¿no? O sea, ustedes están estudiando, vienen, se documentan, revisan muchísimo más fuentes de información que las que teníamos en mi época, que iba a sacar libros de la biblioteca y aparte tenían 5 o 6 años de viejos, ¿no? Entonces, o sea, con toda esta información, o sea, estar más preparados con todo lo que viene, ¿no? Porque pues es difícil tomar las decisiones, ¿no? Entonces, es poder tomar la decisión de algo, de las acciones que tomamos con respecto al medio ambiente son difíciles. Entonces, o sea, lo único que les puedo decir es sigan investigando y cuando tengan dudas sigan preguntando, ¿no? Porque sí es muy difícil la época que estamos viviendo ahorita con respecto a la información, más aparte estar tomando pues, las decisiones correctas, ¿no? Entonces. Gracias. Continuamos con el doctor. Sí, yo creo que la parte medular es educación. Y creo que ahorita que decía es que ustedes van a vivir otro mundo, pues de ustedes depende que la educación sea la parte medular. Ahorita que Edna decía de las investigaciones, todos los días vemos decisiones basadas en hechos sin sustento. Y yo les voy a platicar de lo que yo hago. O sea, yo tuve una experiencia muy amarga como médico durante pandemia porque vi a mi gremio tomar decisiones que no tenían sustento científico. Todos se acordaron que la medicina es un arte y se olvidaron de que la medicina es una ciencia y que hay un método científico y que hay que probar las cosas y tener evidencia. Entonces, esa es una parte y la otra es, voy a hacer un proyecto, hagámoslo de pe a pa. Quiero producir esto, pero no quiero dañar, no quiero hacer un impacto en esto. Hagámoslo integral y busquemos poner en esa agenda del proyecto cómo no impactar y contaminar y favorecer el cambio climático. Creo que la educación es fundamental a todos los niveles. Hay algunos que ya no tienen remedio, pero no están aquí afortunadamente, pero la educación para mí es la parte medular basada en las reglas de la educación, no basado en lo que dijo el video fancy de la red social, que lo que decía no tenía sustento, pero pues el tipo era guapo y estaba bien vestido y hablaba muy bien, pues seguro es cierto lo que está diciendo. Pues no, las universidades se generaron para disentir, para poner en una idea en el centro y encontrar el justo medio. Hagamos eso, hagamos y apeguémonos al método científico y eduquémonos y eduquemos a la sociedad. Gracias. Muchas gracias, Selene, Carmelo, Juan y Edna. Las ideas que aquí se han expresado nos dejan ver muchas posibilidades en torno al compromiso con el cuidado ambiental. Ahora, queremos hacerles entrega de la presea Jorge L. Garza en agradecimiento a su participación en esta edición 2024. Adelante, por favor. Esta presea representa el legado que nos dejó Jorge L. Garza, su visión, pasión y valores que darán impulso a las ideas que surjan de esta cátedra. Felicidades, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. En punto de las 6 de la tarde, regresamos con la conferencia magistral a cargo de Fernando Ansúrez, fundador y CEO de EXMA. Los esperamos.